Buenas oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a tener dos tramos. En el primero vamos a hablar acerca de la muerte de José Mujica y en el segundo tramo vamos a hablar acerca de un breve balance de los resultados de las elecciones departamentales realizadas el domingo pasado. Ha muerto Mujica, un renegado de izquierda, quien ha sido presidente del país representando los intereses del imperialismo en contra del pueblo, defensor de grandes burgueses, represor de trabajadores, defensor de asesinos y torturadores de la última dictadura, soberbio con los explotados, servil ante los explotadores, enemigo de la clase obrera. La mejor síntesis de la vida de Mujica se puede dar por el hecho de que luego de haber luchado en su juventud, en la década del 60, principios de la década del 70, en una organización que levantaba un programa antiimperialista, termina su vida homenajeado por la gran burguesía, homenajeado por los representantes del imperialismo. El MLN, la organización que le integró en los años 60 y 70, levantaba un programa antiimperialista y lo levantaba en la punta de los fusiles. Levantaba un programa antiimperialista en contra de la gran oligarquía nacional, en contra de los intereses del gran capital. Y esta organización que hacía ese planteo y daba esas luchas en la década de 60-70, ya a partir de los años 90 abandona cualquier planteo de este tipo y adopta una política que apuntaba al crecimiento electoral mediante un retroceso programático brutal hacia posiciones cada vez más de derecha que lo llevan a convertirse hoy en el eje de lo que es la derecha dentro del Frente Amplio y la mayor captadora de votos, ¿no? Con la lista 609. En ese proceso, digamos, Mujica ha sido el principal protagonista, por supuesto. El MLN, junto con el conjunto del Frente Amplio, ocupan 3 gobiernos sucesivos a nivel nacional y ya van a ir para 40 años de gobiernos en la Intendencia de Montevideo, también varios periodos en la Intendencia de Canelones, varios periodos en otros departamentos. Han tenido mayorías parlamentarias durante 15 años. Y luego han sido una gran minoría parlamentaria, teniendo casi la mitad de los parlamentarios, aún estando en la oposición. Es decir, que han ocupado el primerísimo lugar en la administración del Estado burgués en las últimas décadas, siendo Mujica uno de los personajes fundamentales de este periodo. Mujica ocupa ministerios, ocupa la presidencia, de hecho, fue senador. Y bueno, el resto del MLN, ¿no? Dentro de lo que es el MPP y luego la lista 609, ocupan la mayoría de los cargos dentro de los sucesivos gobiernos frente amplistas. Bajo estos gobiernos, de los cuales, como decíamos, Mujica fue una figura excluyente, se concentró y extranjerizó la tierra como nunca en la historia del país, se profundizó el modelo agroforestal, se disparó la producción de la soja y la pasta de celulosa, profundizando la primarización y la extranjerización de la economía del país. Se pagó la deuda externa en cantidades nunca vistas, al mismo tiempo que, a pesar de pagar en cantidades nunca vistas, miles y miles de millones de dólares al año, la deuda aumentaba también en proporciones nunca vistas en ese mismo periodo, de manera de convertirla en una deuda eterna, que cumple, por supuesto, los requerimientos del imperialismo, que es uno de ellos es el de perpetuar la deuda externa, asegurando, mediante ese mecanismo, uno de los principales mecanismos de sometimiento que tiene el imperialismo sobre nuestros países. Bajo los gobiernos del Frente Amplio, la riqueza de los grandes capitalistas aumentó fabulosamente, mientras las grandes masas de nuestro pueblo permanecen en la pobreza. Hoy en día el PIT-CNT, el Frente Amplio, se llena la boca hablando de los trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, pero perfectamente se puede rastrear esa cantidad a lo que eran los famosos 10.000 pesistas en los gobiernos de Mujica,
trabajadores que no ganan lo mínimo necesario para superar la línea de pobreza, esa mentirosa línea de pobreza que imponen los gobiernos, que sabemos que da números que quedan muy por debajo de la realidad. Cientos de miles de trabajadores han mantenido durante décadas los salarios sumergidos, salarios congelados prácticamente, porque los ajustes que se dan apenas superan la inflación en algunos casos, y porque de hecho los productos de consumo familiar, los productos de consumo popular, los alimentos, la salud, el transporte popular, tienden a aumentar constantemente por encima del IPC, que es con el cual se calcula el salario real. Por lo cual, durante los gobiernos frente amplistas y durante el gobierno que le ha seguido y el nuevo gobierno que comienza, se ha mantenido esta política de salarios de miseria para la gran mayoría de la población trabajadora de nuestro país. Bajo los gobiernos del Frente Amplio y especialmente en el de Mujica como presidente, se aprobaron innumerables leyes y decretos, leyes que contaban con la mayoría parlamentaria que detenta la 609 dentro del Frente Amplio, leyes que, como decíamos, decretos que judicializan la protesta y la lucha sindical y social, como el decreto de Mujica, que penaliza la ocupación de lugares públicos, como la ley antipiquetes, aprobada durante los gobiernos de Tabaré Vázquez, como la ley antiterrorista, que lo que hace es perseguir a las organizaciones políticas y sociales que se oponen al capitalismo. Se persiguió judicialmente a luchadores sociales, se reprimió la lucha sindical y social, ilegalizando huelgas, apaleando trabajadores estudiantes. Se reforzó enormemente el aparato represivo y se lo lanzó contra el pueblo pobre en los barrios y contra la lucha de los trabajadores. Bajo los gobiernos del FA se llevó adelante una constante política de seguidismo al sionismo, especialmente bajo los gobiernos de Mujica también. Por supuesto que también bajo los de Tabaré Vázquez, pero Mujica fue, por ejemplo, premiado por la Asociación Sionista del Uruguay, por el apoyo que los gobiernos frente amplistas y en particular Mujica le han dado al Estado genocida de Israel en su política de exterminio contra el pueblo palestino. Bajo los gobiernos del FA se garantizó la impunidad del aparato represivo que llevó adelante la última dictadura militar y que ha seguido cometiendo crímenes contra el pueblo y contra los luchadores sociales. Se podría seguir enumerando los innumerables actos de entrega de sometimiento ante el imperialismo que han llevado adelante los gobiernos frente amplistas, los innumerables ejemplos que muestran la política antipopular, antiobrera que han llevado los gobiernos frente amplistas con Mujica a la cabeza. De todas maneras, lo hemos venido denunciando constantemente y creemos que es innecesario continuar porque podríamos seguir horas y horas enumerando la entrega que ha hecho el Frente Amplio de nuestro pueblo al saqueo imperialista. Baste mencionar, para cerrar esta tanda de ejemplos, lo que han sido los tratados de libre inversión, los tratados de protección de inversiones, que han dado marco, por ejemplo, a la instalación de las pasteras, etcétera, donde se le da todo tipo de subsidios al gran capital internacional, al gran capital imperialista, y se le asegura de todas maneras posibles la libre repatriación de sus ganancias a costa de la superexplotación de nuestra clase trabajadora y el saqueo y destrucción de los recursos naturales de nuestro país. Pero si esta ha sido la política de conjunto de lo que es el Frente Amplio, lo de Mujica ha sido destacable a nivel individual. Mujica ha encabezado la política más a la derecha dentro del Frente Amplio. Encabeza la política de reivindicación, por ejemplo, de la derecha más rancia de nuestro país. Edita un libro con Sanguinetti, expresidente del Partido Colorado, partícipe de la dictadura. Se retira del Senado el mismo día que Sanguinetti y en un hecho político muy importante se dan un abrazo grande en el Parlamento, demostrando la unión entre el FA y los partidos tradicionales en la defensa de los intereses de los explotadores. Se ha dedicado a hacer giras con Sanguinetti, con la calle Padre, con la calle Pou, por diferentes lugares, mostrando la unidad de todos los partidos en torno a la defensa del imperialismo.
Mujica se constituyó en el principal defensor de los torturadores y asesinos de la dictadura. Ha llevado adelante una constante campaña a favor de la liberación del puñadito de presos que están en una cárcel VIP de la cúpula militar de la última dictadura. Ha hablado de los pobres viejitos que están presos. Su sector político, donde su ex esposa, su actual viuda, es una figura también preponderante. Ha salido a cuestionar a aquellos que declararon en contra de las torturas y los asesinatos de la dictadura. Ha sido el defensor más férreo que ha tenido el aparato de los torturadores y los violadores de los derechos humanos durante la última dictadura. Mujica asumió personalmente una política de ataque y búsqueda de desprestigiar a las organizaciones sindicales y sociales, ¿no? Incluso cuando estas están dirigidas por los propios aparatos frente amplistas. Aquella frase célebre de hay que hacer mierda a los sindicatos de la educación, su constante desprecio hacia la organización de los trabajadores. Incluso su última aparición política tuvo mucha repercusión mediática, donde en el colmo de la hipocresía critica al PIT-CNT por no haber hecho nada frente al gobierno anterior, el gobierno de la calle Pou, como si justamente la burocracia sindical que entregó a la clase trabajadora atada de pies y manos frente al gobierno de la coalición no hubiera actuado bajo las órdenes directas del Frente Amplio, como si la cúpula del PIT-CNT no respondiera directamente a los mandatos del Partido Comunista, del Partido Socialista, del MPP. Como si la línea de no confrontar con el gobierno anterior no hubiera bajado de la cúpula frente amplista, donde Mujica ha sido en los últimos años el principal actor, el principal responsable de esas políticas. Mujica, a nivel internacional, desde que asumió posiciones de mayor visibilidad política, ya siendo ministro, siendo senador, pero sobre todo a partir de su presidencia, ocupa una visibilidad internacional muy importante. Los principales foros internacionales y los principales medios de comunicación imperialistas le han dado mucho espacio. Por ejemplo, es columnista fijo, ha sido columnista fijo de los medios de comunicación oficiales de Alemania. Y ahí ha desarrollado un discurso que reniega totalmente de la lucha de clases, mucho más de la lucha frontal contra los aparatos represivos de los estados. Lo ha sustituido al planteo de lucha popular contra el imperialismo y contra la dominación del capital, lo ha sustituido por un discurso de filosofía barata, de la filosofía burguesa más barata, que plantea el hecho de una exaltación de la pobreza, de una exaltación de la incapacidad de consumir, con el discurso de que hay que valorar cosas que no son los materiales. Le reclama al pueblo que no coma, básicamente, mientras él llevó adelante una política que concentraba en manos de un puñado de burgueses toda la riqueza que produce en nuestro país. Realmente da mucha tristeza ver cómo alguien que en su juventud levantara las banderas de la revolución, las banderas de la lucha antiimperialista, la bandera de las causas populares, terminara convirtiéndose en uno de los principales defensores del enemigo de clase. Terminara defendiendo a los explotadores, terminara defendiendo al imperialismo en contra del pueblo. Ha muerto Mujica y será recordado como un enemigo de la clase trabajadora. Por otro lado, la semana pasada, el pasado domingo 11 de mayo, se realizaron las elecciones departamentales, las elecciones de las intendencias y de los alcaldes, ¿no? Y de las juntas departamentales de nuestro país. No ha habido grandes novedades en los resultados que se obtuvieron. El país sigue dividido electoralmente en dos mitades. Una parte vota al FA, casi alrededor de un 50%, y la otra mitad vota al Partido Nacional con sus aliados, ¿no? Con los aportes del Partido Colorado, sobre todo, y el resto de la coalición.
dos espacios políticos que en esencia defienden el mismo programa de defensa de los intereses del gran capital en contra de los intereses populares. Es decir, que la abrumadora hegemonía política de la burguesía sobre la clase obrera se mantiene claramente. Esto explica el gran clima democrático, la no existencia de la grieta de la cual tanto se vanaglorian los analistas políticos burgueses, esa convivencia pacífica entre los diferentes partidos políticos, y también explica la creciente apatía que muestran las masas hacia los procesos electorales. Todo el pueblo sabe que prácticamente nada se resuelve en las elecciones, porque gane quien gane va a gobernar igual. Lo único que cambia es qué sectores son los que más se benefician en el repartija de cargos. En este sentido, bueno, de cara a las elecciones departamentales, igual que en las elecciones nacionales, pero capaz que con más profundidad todavía, la campaña estuvo marcada por una enorme apatía. Además de todo esto, en la casi totalidad de los departamentos ya se sabía qué partido e incluso qué candidato iba a ganar, por lo cual los resultados prácticamente ya estaban vistos de antemano. Y encima de todo esto, ni los candidatos en su gran mayoría, ni los planteos programáticos mucho menos, suscitaban el entusiasmo de las masas, obviamente. El clientelismo político que campea en los gobiernos departamentales, que por supuesto también existe en el gobierno nacional, pero que en los gobiernos departamentales se siente más cercanamente. El voto por tradición, de pertenencia a uno u otro partido, fueron los elementos que definieron las votaciones. Ni las paupérrimas gestiones de los gobiernos que buscaban la reelección, ni los casos de corrupción que hay en todos los partidos y por todos lados, y que son más que conocidos por las masas, influyeron significativamente en los resultados electorales. Y esto es importante. El pueblo sabe que todos los gobernantes son corruptos. ¿Acaso en algún caso se pensará que un gobernante es menos corrupto que otro? Pero las masas saben que este fenómeno es inherente al Estado burgués. Sin embargo, la única opción real que actualmente se presenta a las masas es la de buscar el voto al que imaginan como el menos malo, como mencionábamos recién, basándose esencialmente en la tradición del voto. A la interna del FA se reafirma la hegemonía de la 609, el sector de Mujica, del cual recientemente hablábamos, con un planteo cada vez más explícitamente neoliberal. De hecho, si bien, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo el candidato que gana no pertenece a esa lista, sí gana porque cuenta con el apoyo de la 609. Realmente es cierto, en Montevideo en particular, que si la 609 determina colocar una heladera como candidato, esa heladera será el intendente de Montevideo. La 609 por aparato, por el poderío político que posee, realmente tiene la capacidad de determinar hoy en día qué candidato del Frente Amplio va a acceder no solo a la Intendencia de Montevideo, sino también ya se demostró a la Presidencia de la República. Esto también confirma el carácter que tienen el PSU, el Partido Comunista del Uruguay, el Partido Socialista, el PPP, todos los grupos menores que se presentan como la izquierda frente amplista. La única función que cumplen realmente es la de rastrillo electoral por izquierda, arrimándole votos de gente que no quiere votar a Vergara, pero le vota igual disimuladamente al votar a Piñero o cualquier otro candidato, que se han levantado por estos grupos menores, pero que se saben que tienen la única funcionalidad de arrimarle votos al candidato mayoritario. La apatía general ante la falta de propuestas que realmente rompan el consenso programático que tienen tanto el Frente Amplio como los partidos de la coalición, la seguridad de que la votación ya estaba resuelta de antemano, el descontento con el Frente Amplio por los acuerdos de cúpula que llevaron a tener un candidato como Vergara, despreciado por amplios sectores dentro incluso de los votantes frente amplistas, la desastrosa gestión que hace el Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo. Todo eso llevó a un resultado históricamente alto del voto en blanco en Montevideo, voto en blanco nulo, tanto en Montevideo como en Canelones, demostrando todos esos elementos que mencionábamos.
Es importante señalar también esto, el hecho de que esos votos no van a la coalición. No es que el desencanto con el Frente Amplio haya llevado que voten a Lema, sino que entre el desencanto con el Frente Amplio y la seguridad de que iba a ganar Vergara, eso tendió a fortalecer las posiciones del voto en blanco y nulo, como decíamos. También es profundamente cierto que en este marco de descrédito del Frente Amplio, los sectores que se presentan electoralmente y que se presentan como izquierda extra frente amplista, lejos de ganar, como uno pensaría y como su política supuestamente apunta a hacerlo, lejos de ganar votos de la base frente amplista, siguen hundiéndose electoralmente. Según reconocen sectores mismos de la UP, la votación a nivel nacional no sobrepasó los 7.000 votos, marcando un retroceso incluso respecto a octubre, que ya había sido una votación paupérrima. Claramente se demuestra que esta política llevada adelante por la mayoría de la izquierda extra frente amplista solo lleva a un retroceso constante. Esta política de seguidismo al Frente Amplio, de tratar de unirse a la base de la izquierda frente amplista, es decir, unirse al Partido Comunista, unirse al Partido Socialista, supuestamente para sacarles votantes. Estos sectores, lejos de retroceder, se fortalecen a nivel de las votaciones en los sindicatos, se consolidan como un sector importante dentro del Frente Amplio, ya que arrastran votos que terminan acumulando para los sectores mayoritarios y cumplen la función esencial de plantear que existe una alternativa dentro del Frente Amplio. Les permite sostener el discurso de que puede haber una disputa de tendencias dentro del gobierno frente amplista que pueda correrlo un poquito a la izquierda. La política de la izquierda extra frente amplista de seguir a estos sectores, de impulsar con ellos plebiscitos, juntadas de firmas, votar con ellos en los sindicatos, integrar listas unitarias en los sindicatos, en el PIT-CNT, por ejemplo, a esto lleva constantemente a que para hacerlo tengan que rebajar el planteo programático, tengan que asumir las mismas prácticas que asumen la burocracia sindical y la supuesta izquierda frente amplista, y eso los termina alejando de las masas. Claramente, para la construcción de un proyecto alternativo es necesario reivindicar el planteo histórico a nivel programático, reivindicar un planteo profundo de cambios estructurales, tanto en la economía como en la sociedad de nuestro país, retomar las banderas históricas de nuestra clase, retomar un programa que rompa directamente con el imperialismo, que responda directamente a las necesidades de nuestro pueblo, que plantee claramente que hay diferencias de clase contrapuestas entre la gran burguesía y entre los trabajadores, que no intente acomodar el discurso al último tema de moda, sino que se logre mantener un planteo constante, coherente, que dé una visión de conjunto alternativa a la visión de conjunto que levanta el Frente Amplio, que se presenta como la única opción para amplios sectores de la clase trabajadora. Es necesario asumir una política consecuente de independencia política, de ruptura, de enfrentamiento con el planteo frente amplista en todos los planos, tanto el plano político como el plano sindical y social. Y para esto es fundamental impulsar la unidad, no con la izquierda frente amplista, en contra de los intereses de los trabajadores, sino impulsar la unidad del clasismo, asumir definitivamente posiciones clasistas de ruptura con el reformismo, de confrontación decidida contra los planteos de la gran burguesía. Y esto será solo posible, obviamente, a partir de la unidad del clasismo, a partir de la unidad de los revolucionarios, pero no una unidad formal de cúpula para disputar cargos o carguitos en algún espacio político o en la interna del PIT-CNT, sino una unidad de acción para impulsar un programa diferente, un programa de ruptura con este consenso abrumador que se ejerce sobre la clase trabajadora y que le impone la ideología de la burguesía, que le impone como única opción posible el programa político de la burguesía. Por esta semana es todo por nuestra parte. Muchas gracias.